Surge el amanecer sobre el desierto Nazca del Perú. Se va a intentar un experimento arriesgado, diseñado para demostrar que los indios primitivos podían volar hace 2000 años. Un explorador americano, Jim Goodman, dirige el equipo. El globo de aire caliente se ha construido con materiales que los antiguos indios se sabe que tenían. La góndola de hierbas de Goodman está basada en los botes tradicionales del lago Titicaca. Suben al globo arriesgando la vida para lograr descifrar un misterio grabado en el desierto que está debajo de ellos. Un libro fantástico de formas y de líneas. Líneas tan extrañas y enigmáticas que han suscitado en algunos la idea imaginativa de que eran un aeropuerto para antiguos astronautas. Líneas invisibles para el hombre hasta que llegó la aviación moderna a Sudamérica. Tan extraño es el diseño de 321 kilómetros que Jim Goodman cree que los indios del Nazca solo podían haberlo proyectado y admirado desde el aire. El astrónomo americano Gerald Hopkins ha intentado hacer un mapa de Nazca. Este mapa abarca una longitud de 4 kilómetros 818 metros y una anchura de 3 kilómetros 218 metros. Casi todas las líneas se salen de los límites. Casi todas tienen una longitud mayor. La línea más larga comprobada que yo conozco personalmente mide unos 32 o 33 kilómetros. Pueden ser incluso más largas. Son perfectamente rectas. Hay triángulos, triángulos radiantes y hay zigzags. En realidad es un laberinto y es un auténtico problema empezar a estudiar este libro de texto escrito sobre la superficie de un desierto. Hawkins fue llamado para que descifrara el código de líneas de Nazca, que ha desconcertado a los arqueólogos durante más de 40 años. En 6 expediciones, su equipo levantó pacientemente un mapa de la superficie del desierto. Tomaba medidas precisas, no solo de las líneas, sino también de los grandes dibujos de figuras. Un pájaro, una ballena. Las preguntas eran, ¿cómo y por qué proyectaron los indios de Nazca estas líneas y dibujos? ¡Más! ¡Más! ¡Un poquito a la izquierda! ¡Mucho! ¡Alto! Resultó que las líneas fueron el menor problema. En este experimento, a los escolares de Peruvian les llevó solo unos minutos trazar líneas perfectamente rectas con varas de alinear. Removieron las piedras de la superficie para que apareciera la arena amarilla que había debajo. Pero las gigantescas figuras debieron costar no solo un trabajo inmenso, sino que son casi imposibles de dibujar, a menos que los indios tuvieran la capacidad de volar. O que dominaran una técnica sofisticada de aumentar a escala dibujos pequeños. Sea cual fuera el método, los resultados fueron perfectos. Realmente se debería esperar algún error en las líneas trazadas sobre el desierto hace unos 2000 años. Y si alguien hubiera cometido alguna pifia, nosotros la descubriríamos. Pero yo no veo ningún error. Hawkins recogió la información en una computadora. La teoría más plausible había sido que se trataba de las líneas de un calendario astronómico, señalando los lugares de entrada y salida del Sol, la Luna y las estrellas. Nuestra conclusión fue que las líneas en conjunto no son un texto de astronomía con fines de calendario. Hay una cosa bastante extraña. Las líneas, que parecen tener una función astronómica, tienen en su extremo una pequeña figura. Aquí tenemos una araña y esta línea apunta a Orión. Aquí tenemos un cóndor y esta línea apunta a la salida del Sol en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. Pero el resultado esencial que descubrimos fue que en este lugar del mundo no hubo 200 o 300 años en los que coincidieran las líneas con el Sol, la Luna o una estrella. Más tarde surgiría una pista que ayudaría a explicar el enigma del Nazca. La pista llegó de los indios vecinos del altiplano, que todavía recordaban historias sobre las líneas realizadas en el desierto. Las encuestas hechas a los indios del altiplano revelan que las líneas construidas apuntaban a lo que ellos llamarían dioses.
Estos dioses tomaron muchas formas. Una forma posible sería el pico de una montaña. El pico más alto de una montaña sería el dios más grande. Sabemos también que había allí una tendencia a apuntar algo que se consideraba sagrado. Quizá un lugar donde un Yarmer dio a luz. Quizá el lugar donde terminaba el arco iris. Pero el sitio al que estas líneas apuntan es una mezcla. No señalan a ningún sitio en particular. La única cosa que tienen en común es que estas líneas apuntan probablemente a objetos divinos y son caminos que llevan a esos dioses. El único común denominador es que son caminos hacia los dioses. Pero ese impulso interior a dejar grabaciones sobre el paisaje se da también en tierra inglesa. La primera de estas grabaciones fue realizada en ídolos por soldados de la Gran Guerra horas antes de empezar a disparar. Este caballo es obra de Lord Abingdon Stewart, Mr. G, en 1778. Pero las 50 figuras o más sobre tierra caliza que hay en Inglaterra tienen que ser conservadas de generación en generación. Una de las más antiguas es el gigante de Cerne. Nadie sabe por qué fue trazada. Ni siquiera se sabe de quién se trata, aunque los habitantes del lugar tienen ligeras nociones. Creo que representa a un dios céltico. Es un símbolo sexual. Había una chica que llevaba casada 7 años y no había logrado tener hijos. Le dijimos que se sentara sobre el gigante. Se decía que tenía que sentarse sin ropas. No sé si lo hizo así. El asunto es que a la primavera siguiente estaba embarazada. Yo veo al gigante todos los días. Pienso que se trata de un símbolo sexual porque a mí me sienta muy bien. Otros dicen que creó los gigantes el abad de un monasterio cercano en el siglo XVI, o Lord Horacio, un propietario del siglo XVIII contra quien se habían rebelado sus criados. Pero la clave de la identidad del gigante puede estar en algo que se ha perdido del dibujo. ¿Qué llevaba en su mano izquierda? Un trofeo, porque blandía un palo. O quizá una mujer. ¿Su mujer? He oído la teoría de que se trataba de una cabeza. Sabe, debió de matar a alguien y mostraba la cabeza en su mano. Otros dicen que era un perro. La mano sujetaba a un perro con una cuerda. Algunos expertos creen que los gigantes representan a Nodans, el dios céltico de la caza. Esta estatua encontrada cerca de Cerne lo representa como un gigante con un palo en una mano y en la otra lleva un conejo o una liebre. También podría tratarse de Hércules. Los romanos le adoraban en el siglo II. Estatuillas como esta se han encontrado en Bristol y lo representan con un palo en la mano izquierda y el brazo derecho recubierto con una piel de león. Se echó mano a una nueva técnica, una prueba de resistividad para determinar si la tierra que circunda al gigante se había removido alguna vez. Esto podría revelar la parte del dibujo que está perdida. El topógrafo británico que dirige la prueba es el doctor Anthony Clark. Hemos hecho más de 5.000 lecturas sobre una cuadrícula regular de puntos espaciados medio metro. Lo que pretendemos, cuando nos vayamos de aquí, es transformar estas lecturas en una especie de mapa visual que nos revele el perfil de lo que está enterrado bajo la hierba. Para hacer el mapa seguramente usaremos un ordenador. Resultó un experimento histórico. En el mapa hecho por el ordenador aparece un área insospechada de tierra movida bajo el brazo izquierdo del gigante. La densidad de puntos concuerda perfectamente con esta capa del plano del gigante. Es un logro notable. Podemos ver el perfil con tanta claridad que creo que lo vamos a descubrir. Hay pocas dudas sobre el hombre primitivo de Cerne. La prueba de la resistividad ha determinado que había algo debajo del brazo vacío del gigante, actualmente en paradero desconocido, y que tenía el perfil de una forma concreta.
El arqueólogo encargado del gigante, David Thackeray, con los resultados de la prueba, recompone en pocas horas el perfil completo con un cubo de cal. El resultado es impresionante y convincente. No encuentro palabras para describirlo. El gigante de Cerne, con sus nuevos adornos, es la imagen de Hércules con una piel de león. Para David Thackeray, el parecido con la estatuilla romana es inconfundible. Tiene muchísimas coincidencias con las representaciones de Hércules que existen del periodo romano. Tiene un palo, su gran virilidad, un tamaño sobrehumano, y ahora la piel de león refuerzan la teoría de que se trata de Hércules. Puede muy bien haber sido un símbolo de culto religioso que ha perdurado mucho tiempo. Pero el origen de figuras mucho más recientes está igualmente oscuro. ¿Es este, como dicen algunos, el rey Jorge III sobre la cárcel de Osmington? Aunque el caballo de Lidlington en Sussex es obra reciente, del año 1925, el nombre del artista se ha perdido. La perplejidad sobre los caballos blancos domina en Berkshire Downs, en Uffington. También son con mucha diferencia los más antiguos. En el siglo XII se mencionan en un libro de maravillas. El prestigioso arqueólogo profesor Stuart Pigott ha estudiado los orígenes de los caballos de Uffington desde que era niño en el valle de Whitehorse. La pista sobre su datación está en la sala de monedas del Museo Ashmolean de Oxford. Si retrocedemos hasta la prehistoria, el último período prehistórico, encontramos representaciones parecidas de caballos en monedas primitivas británicas del siglo I a.C., monedas que muestran caballos en una de sus caras. Estos caballos parecen, a la mayoría de nosotros, comparables por su estilo al caballo blanco de la colina. Tienen las mismas características. Un caballo, una rueda que es lo que queda del prototipo original, el clásico prototipo de un carro con caballo representado según el estilo clásico. Igual que en el caballo blanco, las patas se representan alargadas y desarticuladas para destacarlas del cuerpo, el cuello largo y el curioso tratamiento de la cabeza. La cabeza parece más un objeto con forma de carne que la de un caballo. Mi opinión, y la de otros muchos, sería que existen muchas coincidencias estilísticas con el caballo blanco y por consiguiente defendemos la hipótesis razonable de que este y el caballo de la colina son del mismo, más o menos del mismo período que los de las monedas, del siglo I a.C. Pero Britania también tuvo un caballo rojo modelado por los sajones. Y estos hombres piensan que lo han redescubierto. El gran defensor del caballo rojo es Kenneth Cardis. Desde 1600 en adelante, a este valle se le ha llamado el del caballo rojo. Desde aquí hasta Stratford-on-Avon. Es la obra de arte más maravillosa, la obra cumbre del arte sajón, por supuesto. Era una obra de arte dedicada al culto religioso. Este era un lugar sagrado. Aquí adoraban al dios sajón Tú, el dios de la victoria, el dios que daba la victoria en la guerra y naturalmente les daba tierras y les cuidaba las cosechas. Debajo de este paisaje se esconden los caballos rojos. Pero Cardis piensa que emergen en esta fotografía en la que se percibe un perfil. El mapa de una antigua parroquia confirma el descubrimiento.
En él está señalada la localización del caballo rojo en la cima del Taiso, donde fue tomada la fotografía. Al año siguiente, Kenneth Cardis tomó esta imagen aérea del caballo. Cuando la aumentó, se encontró con esta figura estilizada. Cardis espera que las fotografías infrarrojas tomadas en ese vuelo revelen pruebas inequívocas del caballo rojo escondido bajo el bosque. Pruebas suficientes para convencer a otras personas de que debería ser remodelado. Se dispone a revisar los resultados con dos investigadores amigos suyos, el doctor Sidney Agnew y Graham Miller. Sí, es muy buena. Puedo convencerme con facilidad de que aquí existe un caballo. ¿Ves la calva de terreno donde excavamos en la punta de la oreja? ¿Está ahí? ¿Lo ves, Graham? Sí. Sí, creo que sí. Hay una coloración más ligera en el sitio donde está la cabeza. Deberíamos llegar a una toma vertical cuando miramos a través de los árboles. Es una posibilidad. Aquí está. ¿Qué opináis de esta? No, está demasiado cerca. ¿Aún demasiado cerca? Creo que nadie lo verá otra vez. Intrépido, Kenneth Cardis sigue esperando reconstruir el caballo rojo de Taiso. Era uno de los grandes distintivos de Inglaterra. Este era el Valle del Caballo Rojo hasta 1600, y debería serlo otra vez. Si fuera descubierta la figura, volvería a ser el Valle del Caballo Rojo. Pero otras representaciones perdidas sobre el paisaje están siendo redescubiertas para nuestra admiración. De nuevo, en los desiertos de Sudamérica, Jim Woodman, el intrépido piloto del globo de Nazca, oyó hablar a toda una galería de figuras. Se desplazó desde Nazca, 960 kilómetros al sur, al corazón del inhóspito desierto de Atacama, en Chile. Woodman volvió con esta historia. Estos valles están cubiertos, literalmente cubiertos, en una gran extensión de kilómetros, de geoglifos, hieroglifos o glifos, escritos en las laderas de arena. En los primeros periódicos que informaron de ellos, se opinaba de que se trataba de caracteres chinos. Eran signos misteriosos. Algunos creían que había trazos de mulos. Otros, cuando los exploradores penetraban más en el interior de los valles, llegaron a creer que representaban un zoo del Atacama. Animales, pumas, jaguares, tigres, llamas, reptiles, perros, una serie de hombres estilizados. Todas estas figuras inmensas fueron descubiertas cuando los españoles cruzaron el Atacama en su camino para la colonización de Chile. Nuestro primer objetivo fue entrar en estos valles y escalar las montañas de arena en busca de los geoglifos del Atacama. Estas rocas fueron acarreadas a través del valle por las aguas torrenciales de los ríos durante el deshielo primaveral de los Andes. Año tras año, las fueron recogiendo aquí y las colocaron en formas muy sofisticadas. Sigamos subiendo. Mientras las examinábamos e investigábamos los animales, los símbolos y los dibujos geométricos, siempre nos preguntábamos sobre los gigantes y los grandes hombres que, según nos habían dicho, se encontraban más adelante en el desierto. Estos símbolos, en los límites del gran desierto, siempre parecían contarnos una historia. Tenían la sensación de que eran paneles que representaban escenas de batallas antiguas y siempre nos decían: más adelante en el desierto encontrarás a los gigantes. Recorrimos 400 kilómetros hacia el sur, a la región de Tarapacá, donde se decía que estaba la montaña legendaria y el gigante al que debe su fama. Tropezamos con el Cerro Unitas,
y me quedé atónito. Cuando estábamos a unos 8 kilómetros de la montaña, vi pistas tipo Nazca. Continuamos adelante y alcanzamos la base de las pistas. Comenzamos a escalar las faldas del pico más alto de esta solitaria montaña. Conforme escalábamos y nos íbamos acercando a la cumbre, miré desde un recodo que abarcaba la montaña, desde el que se podían vislumbrar los primeros contornos borrosos de un gigante. Su tamaño descomunal sobrepasaba la cima de la montaña y es imposible contemplar desde la tierra la totalidad del gigante. No sabíamos que era un gigante. No encuentro manera de contar lo que estábamos viendo. Estábamos un poco decepcionados con el gigante. La parte de la cabeza y la corona aparecían muy borrosas. Solo podíamos observar el gran montón de piedras que formaban los ojos de la gigantesca figura. En ese momento tomé la decisión de volar si quería apreciar en su totalidad la estatua y tomar medidas correctas de ella. Era absolutamente necesario. Desde la cabina pude ver Cerro Unitas, la montaña solitaria, y conforme volábamos más cerca, hice disminuir la velocidad del helicóptero y la visión del gigante era increíble. Aquella forma desorganizada que habíamos visto el día anterior, de repente se convirtió en una fantástica obra de arte grabada en la cara de la montaña. Volamos más cerca y me di cuenta del descomunal tamaño de la figura, porque la teníamos completamente enfocada, desde los pies a la corona. Con su mirada frente a nosotros en el cielo, era el hombre más alto, un hombre antiguo, jamás creado. Fue un momento excitante. Cuando el helicóptero descendió a los 250 metros, lo paré, saqué mi cámara fija y lo fotografié. Colgado en el aire, mirando su rostro, un rostro que miró al cielo durante miles de años, pensé que esta figura había sido modelada por los antiguos para ser contemplada desde el aire, o por los dioses, o por alguien con capacidad de volar. Hay muchísimas preguntas sobre estas obras maravillosas que yo francamente no puedo contestar. ¿Quién las hizo? ¿Qué son? Sobre todo, ¿a quién estaba destinada su contemplación? Quizá debemos buscar una única respuesta en el deseo de inmortalidad del hombre, su impulso interno a dejar obras imborrables sobre la faz de este planeta.